Muy buenas noches para todos. Los saludo en el precioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo, esperando que se encuentren bien, esperando que estén fortalecidos, establecidos en el Espíritu y bueno, una vez más trayendo la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, Cristo Jesús, buen Salvador, a ti la gloria, la honra, la alabanza. Gracias por ser tan bueno, tan hermoso, Señor, tan precioso, Dios Todopoderoso. Gracias por tu amor. Inspíranos en esta noche. Háblanos, Señor. Bendícenos, Dios Todopoderoso. Glorifícate en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Dios Todopoderoso, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos preciosos, vamos a continuar Asombrosas Revelaciones, parte 4. Y hoy, para engranar, tengo que explicar algo muy importante para poder continuar, porque en estos días pienso mostrarles cómo fue fundado Estados Unidos exactamente, el discurso de Washington completo, todo esto, la simbología. eh, pero recuerdan que vimos varios cultos explicando las señales claras de la caída de Estados Unidos de América y cómo lo de las Torres Gemelas tuvo una repercusión tan fuerte, tan clara, tan fuerte. Pero ahora vamos a mirar un poco más de esto. Tengo que explicar algo aquí bien profundo eh, para poder, eh, digamos, engranar y que se entienda perfectamente. Esto es totalmente bíblico, ¿sí? Pero muy poca gente lo conoce y yo quiero que hoy, pues, la novia conozca esto con profundidad, ¿no? Entonces vamos a ir a Levítico, capítulo 25, del verso 2 hasta el 4. Levítico, capítulo 25, del verso 2 hasta el 4. Es un tema bellísimo, es un tema muy profundo, muy especial y bueno, espero poderlo explicar bien para la gloria de Jesucristo y para beneficio del pueblo de Dios. Sabemos que el Levítico es parte del Antiguo Testamento, más concretamente del Pentateuco, el tercer libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico. Y Levítico nos trae muchos secretos sobre las leyes levitas y sobre muchas formas de comportamiento que tenía que tener el pueblo de Israel, sobre unas leyes básicas y específicas, ¿vale? Entonces, preciosos hermanos, vamos a leer Levítico, capítulo 25, verso 2 al 4. Vamos a leer desde el 1. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Mire, voy a volverlo a leer desde el 2 hasta el 4. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, ve, tierra prometida, tipificación de piedra de corona, la tierra guardará reposo para Jehová. Escuchen bien, esto es muy
profundo. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Quiero que miren bien eso. Pero en el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Bueno, hermanos, esto nos va y nos da la perspectiva a una enseñanza muy profunda. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con Estados Unidos? Todo, todo. Era una ley levítica para Israel y recuerda que hay un paralelo con Estados Unidos. Entonces tengo que explicar algo que hace un tiempo anuncié y explicarlo con profundidad, máxime cuando estamos hablando de conquistar la tierra y la tierra prometida y todo este tipo de cosas. Entonces, quiero llamar esto es un misterio realmente. Es un misterio de hace 2500 años, más 2000, 3000 años, ¿sí? Escondido en la Biblia. Acabo de leer una escritura que nos sitúa en lo que se llama el misterio del Shemitah. El misterio del Shemitah. ¿Cuántos han oído hablar esa palabra? Shemitah. Bueno, porque este misterio realmente es desde hace 3000 años y guarda el secreto del futuro del mundo, ojo, y de tu propio futuro. En el misterio del Shemitah está el secreto del futuro del mundo y de tu propio futuro. Es algo muy, muy fuerte, porque hay cosas que han estado determinadas y han determinado el curso de tu propia vida sin que tú lo sepas. Realmente el misterio del Shemitah predice eventos actuales antes de que sucedan. Y vamos a mirar y a probar que reveló las fechas y las horas de los mayores desplomes en la historia de Wall Street antes de que se produjeran. También determinó el momento del 11 de septiembre. ¿Sí? Y más tremendo, todo esto subyace en el ascenso de Estados Unidos como superpotencia mundial y también de su caída. O sea, esto es una cosa profética enorme, hermano. Y yo me estoy basando en una escritura bíblica de Levítico, donde Dios da la orden, y ahí listo, cuando tomen la tierra, ustedes podrán tomar su fruto 6 años y sus viñas y todo esto, pero en el 7º año la tierra descansará. Esto no me lo inventé yo, esto se lo inventó el Señor Jesucristo. Yo solamente estoy mostrando algo que muy poca gente realmente conoce de fondo. Ahora, aquí en este misterio también subyace en las guerras mundiales y en el colapso de naciones, potencias e imperios mundiales. ¿Sí? Entonces, el misterio del Shemitah es algo verdaderamente fuerte, verdaderamente asombroso, pues nos va a sorprender, también nos va a advertir y nos va de alguna manera preparar para lo que está adelante. Y esto puede cambiar realmente la perspectiva de nuestras vidas en muchos aspectos. Saben que siempre responsablemente y por Biblia me ha gustado darles las cosas como son, como son. ¿No? Esto es muy, muy importante. Entonces, el 7º año, donde se descansaba la tierra, pues es el año del Shemitah. Shemitah. Todos los campos de Israel eran así. Estaban en barbecho y reposo. ¿Sí? Entonces, seguramente ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo vivirían sin cosechas? Bueno, comían todo lo que creciera por él mismo. Entonces recuerden lo que dice la Escritura.
Mire, y ahora voy a leer el verso 5. El verso 5, ya leí del 4 al 5. Entonces dice acá, del 2 al 4, dice acá, voy a leer un momentico aquí. Dice, lo que de suyo naciera en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tus viñedos no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Ahora, vamos a mirar una cosita acá muy profunda con respecto a eso, porque vamos a empezar a explicar cómo funcionaba esto. Y recuerde que Israel ha sido una sociedad eminentemente agrícola y astronómica. Eso lo sabemos porque yo lo he explicado con amplitud. Marca el destino del mundo. Bien, mire, vamos a Éxodo 23, 10 y 11. Necesito ir a muchas escrituras para mostrar cositas. Éxodo 23, 10 y 11. Sé que esto es muy nuevo para muchos, pero es verdad, es Biblia, ¿sí? Y tiene ese patrón bíblico, nunca será roto. Éxodo 23, 10 y 11. Miremos qué nos dice. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha. Mas el séptimo año la dejarás libre. Mire qué raro es Dios. Para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Qué tremendo. ¿Mm? ¿Para que qué? Para que coman los pobres de tu pueblo. Entonces, hermanos, entro a explicar aquí varias cosas. Y es un privilegio para mí enseñarles estas cosas porque son palabras. Y usted dirá, pero ¿qué tiene que ver con Estados Unidos y el fin del mundo? Bueno, primero tengo que explicar qué es el misterio del Shemitah y entonces vamos a empezar a entender y cómo va después el discurso de Washington, todas las cosas con esto. Ustedes saben que a mí me gusta engranar como es. Entonces, en el séptimo año, de acuerdo a esto, digamos, cada dueño de tierras tenía que abrir su tierra para quienes tuvieran necesidad. Esto es divino, hermano. O sea, esto no es como hoy, que la gente tiene sus fincas y su tierra y cultiva cuando quiere y como le da la gana y pone sus cercos. No, no, no. Allá en Israel, como lo ordenó Dios, perfecto. Es tu tierra, sí, pero. La tierra es de Jehová, dice la Biblia. Tú estás siendo mayordomo, ok. 6 años la cultivarás, pero en el séptimo, boom, me abres todo y la vas a dejar quieta y que ella produzca lo que quiera producir y tenga su barbecho y tienes que abrir tu tierra para quienes tuvieran necesidad. Qué bello. Quiero que miren cómo es Dios. Los pobres compartían igualmente los frutos de los ricos. La producción de la tierra se convertía en un sentido muy real en la posesión de todos. No sé si están entendiendo esto tan profundo. ¿Sí? Entonces, hermano, mire, esto es demasiado clave. Entonces, vamos a entrar, estoy metiendo escrituras para entrar en lo que es el misterio del Shemitah. Voy a ir a otra escritura, voy a ir a Deuteronomio capítulo 15, verso 1 y 2. Hago la observación para que sean juiciosos. Levítico, Éxodo, Deuteronomio, todos son libros del Pentateuco, de la Torá, de la instrucción, de la enseñanza. Entonces vamos ahora a Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, capítulo 15, verso 1 y 2. ¿Listos? Muy bien. Mire cómo dice, cada 7 años, acción. Wow. Cada 7 años harás remisión. Y esta es la manera de la remisión.
Mire esa palabra, remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, o sea, préstamo de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. O sea, remisión es perdón de deudas, hermano. Perdón de deudas. Y ahí es donde entra en contexto esta palabra, Shemitah. Shemitah significa ese perdón de deudas o esa remisión. Es decir, es un día de alegría, un tiempo de alegría. Imagínate estar endeudado, pero cada 7 años, boom, se borra todo. Ahora, eso sucede cuando hay bendición para una nación. Pero la palabra Shemitah también significa dejar caer o desplome. Cuando hay maldición, lo que viene es caídas económicas o desplomes económicos a nivel nación y a nivel mundial cada 7 años. Entonces, esto se va poniendo supremamente interesante. Entonces, ¿por qué es tan fuerte esto, hermano? Mire, porque el Shemitah tocaba no solo los campos, sino también a las personas. ¿Ve? La tierra descansaba y las personas también descansaban de sus deudas y se les eran perdonadas. ¿Cómo le va pareciendo? ¿Está empezando a captar este misterio tan grande o no? ¿Sí, sí me están captando? Entonces, si ustedes observan la última remisión, pues tuvo lugar en un ámbito totalmente diferente. Se lo acabo de leer. Cada 7 años harás remisión. Y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. ¿Estamos acá? ¿Estamos entendiendo? Entonces, la última remisión del Shemitah tocaba el ámbito económico y lo transformaba. Quiero que empiecen a entender. La última remisión del Shemitah tocaba el ámbito económico y lo transformaba. Por tanto, el séptimo año simplemente todas las deudas eran que canceladas. Todo aquel que había hecho un préstamo tenía que anularlo. Los que tenían deudas quedaban liberados. Cualquiera que siguiera debiendo era perdonado. Todo el crédito se anulaba y toda deuda se borraba. O sea, ¿se imagina? Y todo esto tenía lugar al final del séptimo año. Ahora sí van a entender porque yo el otro día les dije unas fechas tan puntuales. Sí, era exactamente al final del séptimo año y en un día concreto. ¿Sí? Nada más y nada menos que el 29 de Elul. El 29 del mes hebreo de Elul. ¿Mm? Que este es el último día del año civil. ¿Sí? Era el final mismo del séptimo año. Por tanto, ahora sí lo van a entender bien, el 29 de Elul era el clímax, digamos, el punto focal y el final del Shemitah, el día en que las cuentas financieras de la nación quedaban sencillamente anuladas. Elul, no Elul, sino Elul. 29 de Elul. Ok, maravilloso. Quiero que lo piensen, quiero que ahora sí empiecen a dimensionar de fondo. Ahora, las cuentas quedaban perdonadas, finiquitadas, canceladas, anuladas, si la nación estaba bajo bendición. Pero si la nación estaba bajo maldición, lo que tiene que venir es un desplome económico, una caída económica. Gloria a Dios.
Mire, voy a meterme un poquito aquí duro a nivel, económico. La mayoría de las economías, de- la mayoría de las economías dependen de cierto tipo de crédito y de préstamos. ¿Si es verdad o no es verdad? Está la banca mundial y las economías se mueven de esa manera. Por tanto, escuchen bien, y aquí es donde no le va a gustar al diablo que ustedes lo sepan, las repercusiones económicas de un cambio tan abrupto serían inmensas, hermano. Tan inmensas que a lo largo de los siglos, pues los rabinos siempre buscaron maneras de rodear esos requisitos por temor a que mantenerlos pudiera causar un desastre económico. O sea, Israel siempre trataba de cumplir esto. Shemitah, perdón de deudas. Me debes tanto, llegó Shemitah, no me debes nada. Entonces, eso era una bendición. Digamos que era un año sabático de la tierra, y era un año sabático para Dios. Ustedes saben que por mensaje, el número de plenitud de Dios, el número completo de Dios es 7. Sabemos eso, ¿cierto? Bueno, sí, realmente era un año de ¿qué? De liberación y libertad, un año de reposo del trabajo, un año de acercarse más a Dios. Y aún así, ojo, en su forma exterior, ¿sí? Podría parecerse a un desplome económico. La pregunta es, bueno, si el año Shemitah tenía intención de ser una bendición, entonces, ¿qué tiene que ver con el juicio? O con Isaías 9:10, o con Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cierto? Es una pregunta importante que nos debemos hacer. O sea, ¿qué tiene que ver esto con todo lo que venimos viendo? Que es muy claro y muy coherente. Pues no, muy simple. El Shemitah habría sido una bendición si Israel lo hubiera observado y no se hubiera rebelado contra Dios. Pero sabemos por historia bíblica que Israel se rebeló y no guardó el año sabático. Y el quebrantamiento del año sabático se convirtió en la señal de que una nación había descartado a Dios de su vida y la nación ya no tenía más tiempo para él. Entonces las personas servían a ídolos, sus años sabáticos estaban llenos ya no de paz, sino de la implacable búsqueda de aumento y de beneficio propio. El quebrantamiento entonces del Shemitah fue la señal clara de que el pueblo, la nación, había expulsado a Dios de sus campos, de sus trabajos, de su gobierno, de su cultura, de sus hogares, de sus escuelas, de su vida. El Shemitah tenía intención de ser una bendición, pero al quebrantarlo, su bendición se convierte en una maldición. ¿Me escuchan? Esto es tremendísimo, hermano. Ojo, yo me estoy metiendo con escrituras y todo esto. Estoy mostrando una orden de Dios y explicándole la trascendencia de esto. Entonces, ¿qué significa esto en realidad? Mire, hermano, que quiera o no quiera, el Shemitah seguirá llegando. Y como Estados Unidos es paralelo con Israel, esto ha sucedido cíclicamente. ¿Sí? Pero el Shemitah seguirá llegando, pero no por elección.
sino por juicio. Ajá. Lo que era de bendición ahora se convierte en juicio. Ejércitos extranjeros ocuparon la tierra allá en Israel, destruyeron ciudades, asolaron los campos y llevaron cautivas a las personas al exilio. Y entonces la tierra descansó. Los campos quedaron en barbecho. La compra y venta de su producción y el flujo de comercio se detuvieron. Ajá. La propiedad privada se convirtió en prácticamente nada. Y toda deuda, crédito y préstamo en un instante fueron eliminados. De un modo u otro llegó el Shemitah. ¿Vamos bien? Entonces era primero una cosa de bendición, pero si la nación se apartaba de Dios, se convertía en juicio. Entonces, mire, vamos a mirar algo. ¿Relaciona la Biblia el Shemitah con el juicio de un modo explícito? Por supuesto que sí. Mire, y esa relación fue anunciada desde el principio, desde el monte Sinaí. Les voy a leer una escritura que nos va a dejar muy pensativo con respecto a esto. Vamos a Levítico, capítulo 26, verso 33 al 35. Levítico, capítulo 26, verso 33 al 35. Dice el Señor: y a vosotros, ¿me escuchan bien? Amén. ¿Me escuchan bien? Y a vosotros, mírala como señal de juicio, os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros. Y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo. ¿Ve? O sea, Dios obliga al Shemitah. Todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. O sea, como quien dice, no guardasteis el Shemitah, ahora yo los voy a esparcir y voy a hacer que eso suceda. Y obviamente eso es una señal de juicio terrible. Ahora, todo ello se cumplió siglos después, cuando los ejércitos de Babilonia, ustedes recuerdan, invadieron y asolaron la tierra y se llevaron a multitudes a la cautividad. El pueblo siguió en el exilio durante 70 años. ¿Por qué 70 años? Acá vamos a saber un secreto glorioso. Recuerda, fueron deportados a Babilonia 70 años. ¿Por qué 70 años? Bueno, glorioso. La respuesta estaba oculta en el misterio del Shemitah, hermano. 70 era el número de años sabáticos que no se habían guardado. ¡Wow! No habían guardado 70 años sabáticos. Y Dios dijo: hijos, para afuera, los esparzo, los mando a Babilonia y los tengo 70 años por fuera y la tierra me reposa porque mi palabra es verdad. Esto es impresionante, hermano. ¿Ah? Quiero que lo pienses. Pero ahora, con la tierra sin trabajar durante 70 años, la ley del Shemitah sería cumplida. ¿Ve? Aunque no fue por elección, ellos estaban allá en juicio en Babilonia.
¿Ve? Por eso cuando se cumplan los 70 años ellos regresarían. Todo era un asunto de guardar el reposo de la tierra. Uy, hermano, muchos dirán, esto es nuevo para mí. Bueno, pero es Biblia, hermano. El profeta lo conocía y todo estudiante bíblico serio debe conocer esto, porque es verdad, porque es la palabra. Qué tremendo. Entonces, ¿qué viene esto? ¿A qué nos conlleva esto? ¿No? Mire, ¿por qué no guardaron el Shemitah? Porque tenían que guardar la tierra y ellos tenían afán de producir más y más y más. Pero es irónico, mire, en la búsqueda de la prosperidad, las personas sacaron de la tierra a Dios y el Shemitah. Pero ahora, el Shemitah, el que sacó a las personas de la tierra y de su prosperidad, anulando todos sus beneficios y ganancias. Por eso estuvieron cautivos en Babilonia 70 años. Fueron 70 años que tenían cada año, cada 7 años tenían que guardar el Shemitah. No lo hicieron. El Señor esperó. Cuando se cumplió el tiempo, dijo: mijos, a Babilonia, a confusión. Ustedes no me están cumpliendo la palabra, se los cumplo al pie de la letra. Ese es nuestro Dios. ¡Hey! Ten cuidado. Todo lo que haces está registrado en el libro de Dios. Dios no se queda con nada, ni para bendición, ni para maldición. Entonces quiero que lo pienses, wow, porque aquí hay un misterio del secreto, ¿se acuerda? Porque en las 70 semanas de Daniel el profeta habla que el tiempo de cumplimiento era 70 y que Daniel en el año 68 se dio cuenta que faltaban 2 años. Entonces quiero que miren algo acá. Fue el Shemitah, sí, fue el Shemitah donde estaba oculto el misterio del tiempo. Empiezan a observar, se les empiezan a abrir los ojos. Es en el misterio del Shemitah donde está oculto el misterio del tiempo, del Kairos, del tiempo de Dios. O sea, el tiempo de su juicio. 70 años fue el juicio por 70 chemitas que no guardaron 70 chemitas y el Señor les dio 70 años de juicio. ¿Cómo la ven? ¿Cómo se sienten, hermanitos? Esto es profundo, maravilloso, glorioso y no te imaginas para dónde voy, porque es que esto nos está abriendo el panorama para empezar a entender, porque estamos muy cerca a muchas cosas y el Shemitah nos va marcando el tiempo. Tiempo que se inventan algunos hombres que por allá ponen fechas tontas y nada que ver y acaban el mundo cada cuantos años. No, 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 no. Y insensatos y después, no, es que faltaba algo y faltaba. No, no, no. Esto es el tiempo de Dios. Bueno, entonces el Shemitah tiene intención bíblica de ser una bendición, pero para la nación que una vez conoció a Dios, pero le había apartado de su vida, obviamente el Shemitah se convierte en una señal de ¿qué? De juicio. ¿Ves por qué tengo que meter esto acá? Porque yo voy a empezar a mostrar cómo fue fundado Estados Unidos, dónde fue, voy a enviar videos de la capilla de San Pablo, cosas, situaciones, voy a leer desde el púlpito, después en otros cultos el discurso de Washington. Entonces tenemos que conocer por qué lo que era bendición para Estados Unidos, una nación que fue fundada bajo la protección de Dios, de Jesucristo, el Dios verdadero, como Israel, se le vino a convertir en maldición. Bueno, entonces, estamos identificando entonces las piezas de todo esto. ¿Qué significa, pues? Muy simple. El efecto y las repercusiones del Shemitah
obviamente se extendieron hasta el ámbito financiero, el ámbito económico y los ámbitos del trabajo, el empleo, la producción, el consumo y el comercio. En el curso del 7º año, cuando ya se está bajo maldición, en vez de ser bendición, la producción de la nación disminuye gravemente y sus campos y viñas quedan en barbecho. El trabajo de la nación queda muy reducida o llega a su cese, o sea, desempleo. Sus campos se convierten en parte en posesión de todos. O sea, se extingue la propiedad privada, entiendan. La compra y venta de la producción de la tierra son restringidas. O sea, recesión económica, ¿ve? Los frutos del trabajo son abandonados. El crédito es cancelado y la deuda es anulada. Entonces, para la nación que intenta eliminar a Dios de su existencia, el Shemitah cambia de ser un canal de bendición a ser un canal absoluto de juicio y de maldición. El juicio de la prosperidad de una nación. O sea, desplome financiero y económico. De los datos que antes les di, cuando el 2001, el 17 de septiembre, 29 de Lul, ¡boom!, cayó la bolsa y se desplomó el mundo. Y después el 29 de septiembre del 2008, también 29 de Lul, la recesión económica más grande de la historia, cayó 7.7, 777 puntos. ¿Ve? Todo era Shemitah, Shemitah, Shemitah. Espero que puedan estar captando. Nos preguntaremos, bueno, ¿qué tiene que ver con Estados Unidos? Pues Estados Unidos, usted dirá, nunca ha tenido un año sabático. Escuche, eso es, solo fue ordenado para una nación, pero el asunto aquí no es la observancia literal del Shemitah o de ningún requisito para guardarlo. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? El asunto aquí, escuchen, es su dinámica, su efecto y su consecuencia. Ustedes me preguntarán, hermano, ¿qué significa eso? Bueno, el asunto es el Shemitah en sí mismo como una señal. La señal del Shemitah dada a una nación como Estados Unidos, que ha eliminado a Dios de su vida y le ha sustituido por ídolos y por la búsqueda de ganancias. Ajá. El asunto es el Shemitah como una señal de juicio, hermanos. La señal que toca concretamente los ámbitos ¿qué? Económico y financiero de una nación. ¿Ven? Tras el desplome de Wall Street y la implosión de la economía estadounidense y mundial, detrás de todo ello yace el misterio del Shemitah, hermano. El desplome económico del 2008 fue producido por una serie de acontecimientos desencadenantes a principios de septiembre. Aquí me voy a meter muy hondo. En aquella época, 2008 aproximadamente, la mitad del mercado, escuchen, de las hipotecas estadounidenses lo poseían o respaldaban dos corporaciones. Bueno, aquí es donde se va a abrir el entendimiento. Una era la Federal National Mortgage Association. Federal National Mortgage Association. Y la otra es la Federal Home Loan Mortgage Corporation. ¿Sí? O sea, Fannie Mae y Freddie Mae. Fannie Mae y Freddie Mac. Sí, señor. ¿Qué pasó? A principios de septiembre, las dos, juntamente con los mercados
hipotecario e inmobiliario se tambalearon al borde del colapso. Estoy hablando de septiembre del 2008, 7 años después de la caída de las Torres Gemelas. Mire, el 7 de septiembre, en una de las intervenciones económicas más dramáticas de la historia desde la Gran Depresión, el gobierno federal de los Estados Unidos se hizo con el control de ambas corporaciones. ¿Bajo qué? Bajo la tutela del gobierno. ¿Y qué hicieron? Bueno, para salvarlas, las nacionalizaron. Es decir, ya no eran propiedad privada, ¿ve? Como en el asunto del Shemitah, las cosas dejaban de ser propiedad privada y ahora eran del Estado. Aleluya, espero que puedan ver esto. Esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo. Bien, las nacionalizaron. Entonces, ¿qué pasó? Eso causó una alarma global. Y entonces, justamente cuando el mercado hipotecario se estaba recuperando de su desplome, wow, un colapso económico aún más cataclísmico económicamente hablando estaba a punto de tener lugar. ¿Cuál era ese cataclismo, ese colapso económico que sería ya el campanazo final para lesionar todo esto tan duro? Nada más y nada menos que la caída de Lehman Brothers. Wow, Lehman Brothers, uno de los bancos, las corporaciones bancarias más monstruosas del planeta. Lehman Brothers. Tremendo, hermano. Mire, a comienzos, para que lo puedan entender, del siglo XX, Lehman Brothers estaba en la cúspide de las principales firmas financieras del planeta, del mundo. ¿Están escuchando? Pero cuando el mercado de las hipotecas subprime comenzó a desintegrarse, el estatus y los bienes de Lehman comenzaron a derrumbarse. Tremendo, hermano. Cuando se difundió la noticia de que se había producido un acuerdo para rescatar a la debilitada firma, sus acciones se desplomaron justamente con el mercado de valores. Wow, por lo tanto, al día siguiente Lehman Brothers anunció una pérdida, escuchen, de casi 4.000 millones de dólares, hermano. Mire, al diablo no le gusta que se le metan con estas cosas, pero yo he hecho una investigación seria, exhaustiva sobre todo esto, y por eso les dije, estos son asombrosas revelaciones. Ahora, anunció Lehman Brothers, hemos perdido 4.000 millones de dólares. El día después de aquello, escuchen, las acciones de la firma obviamente se desplomaron otro 40%. Ahora sí, corrió la noticia de que estaba buscando un comprador, porque estaban prácticamente quiebra. Todo esto en los días de septiembre del 2008. Entonces, en los días siguientes, tuvo lugar una serie de reuniones de emergencia ¿entre qué? Entre la Reserva Federal y los líderes de Wall Street en un frenético esfuerzo para evitar el final de Lehman Brothers. Pero ese esfuerzo, hermanos, fracasó. Escuchen. Y la mañana del lunes del 15 de septiembre del 2008, una semana después del primer desplome, ¡boom! ¡Bah! ¡Prop! Vino el segundo desplome. Y esta vez, wow, sin red de seguridad para amortiguar la caída. Lehman Brothers entonces se declaró en bancarrota. Escúcheme, la mayor bancarrota en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica
hasta esa fecha. Mire, eso se llegó a llamar, llegó a denominarse el desplome que se oyó en el mundo entero. Así le llamaron los economistas. El desplome que se oyó en el mundo entero. La caída de Lehman Brothers desencadenó a su vez el desplome de Wall Street y la implosión financiera global. Entiéndalo, mire, una de las corporaciones más importantes del mundo, del planeta, ¡boom!, se declara en quiebra. Le llaman el desplome que se ve en el mundo entero, porque cuando se cae Lehman Brothers, entonces se desploma Wall Street y viene una implosión, o sea, una explosión interna hacia adentro, financiera global, planetaria. Tremendo, hermano. Esto se ha denominado y se ha llamado, usted lo puede mirar, usted lo sabe, yo no estoy inventando, es la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el misterio del Shemitah? Mire, en tiempos del profeta Jeremías, con Jerusalén en ruinas y el pueblo llevado en cautividad, la clave del tiempo del juicio de la nación, pues estaba oculta en el misterio del Shemitah. Entonces, cabría preguntarnos, ¿hay algo en el tiempo del desplome económico que sea significativo? Por supuesto. El desplome de Lehman Brothers y de la economía estadounidense tuvo lugar durante el curso de una semana. Era la semana del aniversario de la calamidad estadounidense de hace muchos años, el 11 de septiembre del 2001. El desplome de Fannie Mae y de Freddie Mac se produjo el día 7 de septiembre. El desplome de Lehman Brothers comenzó 2 días después, el 9 de septiembre, cuando perdió el 45% de su valor. El 10 de septiembre fue cuando anunció su pérdida de casi 4.000 millones de dólares. Al día siguiente, el 11 de septiembre, sus acciones volvieron a desplomarse. Fue en ese segundo desplome, el día 11 de septiembre, cuando esa sentencia de muerte de Lehman Brothers resonó por todo Wall Street y Washington, D.C. Fue entonces cuando la Reserva Federal puso en movimiento una serie de acciones y de reuniones de emergencia que darían como resultado la caída de Lehman Brothers, desencadenando la implosión de la economía estadounidense y global, hermano. Espero que me estén captando. Esto es demasiado importante y se lo estoy poniendo en plastilina, tal como fue. Mire, también fue aquel día 11 de septiembre cuando una segunda caída llegó a su punto crítico y se hizo sonar una segunda alarma cuando el jefe ejecutivo del AIG alertó a la Reserva Federal de Nueva York de que la compañía estaba de igual manera en peligro crítico de derrumbarse. 2 alarmas del próximo derrumbe, las 2 sonando el 11 de septiembre, 7 años después. Por tanto, mientras la nación conmemoraba la calamidad del 11 de septiembre, una segunda calamidad, una que asolaría el ámbito económico, estaba sorpréndase, mire, y el tiempo que separaba los dos acontecimientos, 7 años. Hubo 7 años entre los dos. 7 años es el periodo del tiempo bíblico que concierne a los ámbitos económico y financiero de una nación. El misterio del Shemitah. Bueno, y esto concierne al juicio de esos dos ámbitos. 7 años entre la primera y la segunda conmoción. Escuche, ¿qué sucede al final de los 7 años? En el Shemitah, ¿qué era lo que sucedía? Bueno, la remisión para bendición, el perdonar las deudas. Al final de cada 7 años habrá una liberación, una remisión, una cancelación de deudas. Así que fue una remisión de qué exactamente.
¿Ve? De crédito y deuda. ¿Ve lo que hicieron con MAE y con MAC? ¿Ve? De crédito y deuda. ¿Y con qué tenían que ver todos estos desplomes? Pues con crédito y con deuda. Por lo tanto, no solo el derrumbe del 2008 tuvo lugar en la marca del séptimo año, desde el 11 de septiembre, sino que también concernía concretamente al principio del Shemitah, el desplome de Fannie Mae, Freddie Mac y Lehman Brothers concernía al asunto del crédito y la deuda. ¿Lo pueden ver? En el caso de los dos primeros, el gobierno de los Estados Unidos intervino y los salvó. Fue un rescate. Las dos corporaciones fueron aliviadas de sus deudas en más de 3 billones de dólares. ¿Ve? El gobierno de Estados Unidos hizo Shemitah y les remitió las deudas. Espero que puedan ver. Pero ahora van a ver el otro lado. Y en el caso de Lehman Brothers, ¿qué pasó? Bueno, en el caso de Lehman Brothers, la remisión adoptó una forma distinta. El gobierno finalmente se negó a un rescate y la corporación quedó en bancarrota. Y al declarar bancarrota, sus deudas fueron eliminadas y sus préstamos fueron cancelados. ¿Ve? Esa es la otra forma de Shemitah. Otra remisión de deuda. Entonces el desplome financiero estadounidense y global fue totalmente desencadenado por la dinámica del Shemitah. Ojo, y no solo desencadenado por ella, hermanos. ¿Cómo así? Pues que los mercados de acciones están construidos sobre la inversión. El dinero se presta siempre sobre la suposición de que la inversión generará beneficio. En ese sentido, sigue la forma externa de crédito y de esto las inversiones no llegan solo de los individuos, sino también de las instituciones bancarias, los cuales representan préstamos, créditos y deuda. Estamos captando, hermano. Le estoy mostrando exactamente cómo fue todo y cómo eso estaba cumpliendo el patrón bíblico. Pero en el año del Shemitah, el crédito y la deuda son anulados. Claro, exactamente. Así que la caída de Lehman Brothers produjo una avalancha de desplomes económicos desde Wall Street hasta Asia. Todo el mundo siguió causando la convulsión de los mercados de valores en todo el mundo durante varios meses, haciendo que se desplomase hasta niveles nunca antes conocidos. Y le pueden preguntar a los economistas, pueden preguntar a Gabriel, que es economista. Esto es tal cual así. ¿Qué pasó con esto? Masivas fortunas, escuche, quedaron eliminadas de la noche a la mañana. Hubo suicidios, hubo de todo. El desplome de los mercados de valores por todo el mundo significó que los fondos invertidos se habían que evaporado y no serían devueltos, al menos no durante un futuro previsible. Así que tanto el crédito como la deuda, billones de dólares en crédito y deudas habían sido en efecto cancelados. ¿Qué significa? Todo acreedor que haya hecho un préstamo a su hermano lo perdonará, lo cancelará. Un Shemitah, en este caso un Shemitah obligado y de juicio. Mire, ¿hasta dónde se remontaba la cancelación de la deuda en el Shemitah? Hasta el final del último Shemitah, hasta la última remisión de deuda. Entonces, ¿qué pasaba? Mire, simplemente el Shemitah eliminaba todas las deudas de las anteriores 7 años. Por supuesto que sí. Y cuando el mercado de valores se derrumbó en septiembre, ¿cuándo fue eliminado? Bueno saberlo. Todas las ganancias de los 7 años anteriores y más. Y tocó al mundo entero. Tocó toda la economía global en forma de mercados derrumbados, inversiones que se esfumaron, rescates de gobiernos, bancarrotas empresariales y personales y ejecuciones
hipotecarias, hermano. Levantada cada una se convierte en una forma de Shemitah. Hey, no solo cada una, hermano, todas, el todo, el colapso de la economía mundial fue en sí mismo una Shemitah planetaria. 2008, hermano, formado por incontables Shemitah más pequeños. Wow. Mire, esto es muy, muy profundo. Entonces tenemos que ver que el Shemitah, que se comenzó en Estados Unidos allí en septiembre del 2008, 2001 y 2008, ha tenido una influencia global de juicio. El punto ahora es el Shemitah como una señal de juicio. ¿Sí? Hablamos de que habría un día concreto en que todas las cuentas financieras tenían que ser eliminadas y en que el crédito y la deuda tenían que ser eliminadas. ¿Se acuerdan? Eso es el 29 de Elul, el final de cada 7 años, el día último y climático del Shemitah, en que todos los préstamos, créditos y deudas tenían que ser anulados. Entonces, pregunté, tremendo, ¿el 29 de Elul juega un papel en el misterio? Claro que sí. Mire, con la caída de Lehman Brothers, el mercado de valores se desplomó en más de 499 puntos, hermano. A lo largo de las siguientes semanas, los mercados financieros mundiales también se tambalearon debido al impacto. Como respuesta, el Congreso de los Estados Unidos trabajó frenéticamente para pensar en un plan para revertir esa implosión y el resultado fue una ley que proponía el mayor rescate gubernamental de la historia norteamericana. En un sorprendente giro de los acontecimientos, que asombró obviamente a la mayoría de los observadores, la ley no fue aprobada, hermano. Entonces, aleluya, aquella mañana del 29 de septiembre del 2008, que curiosamente caía 29 de Elul en el calendario hebreo, la Bolsa de Nueva York comenzó su sesión con lo que muchos consideraron un presagio. La campana de apertura ese día, se lo estoy diciendo históricamente, usted lo puede investigar, no sonó. La campana de apertura de la Bolsa de Nueva York ese día no sonó. Yo se lo dije, mire, el 17 de septiembre del 2001 fue 29 de Elul. Y el 29 de septiembre del 2008, las dos quiebras más fuertes, sobre todo la segunda, la del 2008, fue 29 de Elul, hermano. Yo no estoy inventando. Bueno, esa mañana Wall Street abrió y la campana de apertura, no, qué símbolo tan fuerte, hermano. Mire, cuando llegó la noticia al mercado de valores de que el plan de rescate de los Estados Unidos no había salido adelante, ¿sabe qué pasó? Wall Street se derrumbó ese día, 29 de septiembre del 2008, 29 de Elul. Fue el día supremo, supremo de la primera y de la peor etapa del desplome global. Y mire, y en términos de velocidad de puntos, escuche, se lo voy a decir, el peor día en la historia de Wall Street desde que existe. Peor que en la Gran Depresión. Ahí se lo estoy diciendo. Se puede verificar todo esto, probar. Yo se lo estoy diciendo entre Dios y ángeles. Amén. Esto es de verdad en el nombre de Jesucristo, hermano. Ajá. Tremendo, hermano precioso. Mire, un análisis financiero resumió lo que sucedió el 29 de septiembre de la siguiente manera. Lo voy a leer, este análisis financiero, y le voy a dar la base de dónde fue sacado, porque es que mucha gente dirá, oh, el hermano, que no, el hermano nunca, nunca, jamás da un dato que no sea verificable y que no sea serio. ¿Sí? Mire, esto es sacado de Newsweek
newsweek.com. Se llama Did Lehman's Fall Matter? El 18 de mayo del 2009. Muy bien, lo que dice es lo siguiente. Lo que pasó ese día 29 de septiembre del 2008, 29 de Lul. Fue este acontecimiento, más que ningún otro, el que conmovió la confianza en el mercado. Durante las 2 siguientes semanas, el Dow cayó hasta cerca de los 2.700 puntos, un declive de casi un 25%. El daño ya había sido hecho. Ese fue el comentario en el newsweek.com. Hermano, entonces, esto fue el momento supremo de la implosión global y el día del mayor desplome de toda la historia de Wall Street. Y usted preguntará por qué sucedió y por qué justamente cuando lo hizo. El mayor desplome en el mercado de la historia de Wall Street tuvo lugar entonces claramente el día 29 de Lul, el día crítico y supremo del Shemitah bíblico y hebreo. Oh, Dios mío, esto es bien tremendo, ¿no? Esto es muy fuerte. O sea, realmente el día en que las cuentas financieras debían ser eliminadas, cuando el crédito y las deudas son anulados, y todo sucedió el día bíblico exacto en el cual estaba ordenado que sucediera. El día bíblico exacto, ordenado concretamente para tocar el ámbito financiero de una nación. Y el tiempo, ¿ve? El tiempo, quiero que lo piensen. Recuerden que les dije, el Shemitah tiene la clave del misterio del tiempo del juicio. Qué impresionante. El mayor desplome de la historia de los Estados Unidos, de Wall Street, y el colapso de la economía global, hermano. Todo ello la manifestación de un antiguo misterio. Es impresionante. Es impresionante. Y mire, hermano, hay más con respecto a eso. Mire, usted sabe que la Biblia habla del 7 con el Shemitah. Es el séptimo año. Gira en torno al número 7. Vimos que es el séptimo año. Lo leí al principio en la Biblia, en las Escrituras. El séptimo... Ahora, mire, lo más raro es que comienza y termina en el mes de Tishri, que es el séptimo mes del año bíblico. Quiero que lo pienses. Así que todo esto es un misterio de ¿qué? De siete. Por tanto, y esto es para llorar, hermano. Si es un misterio de 7, primero es el séptimo año bíblico, pero además es el séptimo y termina en el mes de Tishri, que es el séptimo mes del año bíblico, ¿sí? Y si es un misterio de 7, entonces es fuerte esto, porque podría haber una marca dejada por el Shemitah, una señal del misterio en el número 7. Bueno, escuchen esto, yo no me lo inventé, usted puede investigarlo. El punto del mayor desplome en el mercado de valores en la historia de Wall Street tuvo lugar en el último y culminante día de Shemitah. Esa tarde, escuchen, del 29 de septiembre, 29 del, cuando el sol se ponía, ya era el comienzo de Tishri, o sea, el séptimo mes del año hebreo, ya era el comienzo de Tishri, que después del Lul sigue Tishri. Lo que desencadenó el desplome fue el rechazo del mayor rescate del gobierno en la historia estadounidense. Una suma de, ¿sabe cuánto fue? 700.000 millones de dólares. Averigüen, es la verdad. Yo voy a responder por lo que es la verdad. 700.000 millones de dólares, hermano.
¿Y en cuánto del mercado de valores fue eliminado aquel día? Escuchen, lo que fue eliminado ese día llegó hasta el 7%. Ahora, ¿cuántos puntos supone ese 7%? ¿Cuántos puntos fueron eliminados en ese mayor desplome en la historia de Wall Street? ¿Quieren saber cuántos? Se los voy a decir en el nombre del Señor Jesucristo. Y los hermanos pueden buscar y verificar que es verdad. 777 puntos fueron eliminados aquel día, hermano. Nuestro Dios está vivo. 777. El último día del séptimo año. Todo Wall Street, toda la economía estadounidense, toda la economía mundial, cada transacción, cada acción comprada y vendida, todo tenía que estar en su posición exacta para que todo esto sucediera exactamente como sucedió en el momento exacto y hasta ese número exacto. ¿Quién cree usted que pudo haber orquestado todo eso? Solo Dios. Solo el Señor Jesucristo, hermano. Es tremendo, hermano. Es verdad. Es verdad. Esto es profundísimo, profundísimo, profundísimo. Espero que puedan estar captando todo esto. Muy bien, hermanos. Voy a dejar acá por hoy. Voy a dejar acá por hoy. Seguimos con maravillosas y asombrosas revelaciones. El Señor les bendiga, les amo. Padre bueno, Señor Jesús, es tu palabra sustentada con la historia. Estos contrastes no le gustan al diablo, pero le gusta a tu novia y te gusta a ti. Te doy las gracias, Señor. Te bendigo y te glorifico en esta hora. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Oh Dios. Vamos a orar para diezmos y ofrendas. Padre bueno, Señor, gracias por un pueblo fiel que diezma y ofrenda. Recibe gloria, honra y alabanza en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eres mi pastor, oh Señor. Nada me faltará. Si me llevas tú, senderos de justicia trazaste para mí. Ellos son el camino para llegar a ti. Eres mi pastor, oh Señor. Nada me faltará si me llevas tú. Amén. Vamos a orar para terminar. Mañana culto a las 7 de la noche. Vamos ya logrando el horario original. Padre bueno, Señor Jesús, gracias por tu palabra y por tu amor. Bendice a tu pueblo y permite que estudiemos, que revisemos si todo esto es correcto, es verdad y si está sustentado con Biblia, mensaje e historia. Oh Dios, porque todo esto tiene que ver con el misterio del fin del tiempo, a donde me voy a adentrar y hacia donde van los Estados Unidos de América y el mundo. En el nombre de Cristo Jesús te glorificamos. Amén. Buenas noches para todos, los quiero.